días. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor, este domingo que nos regala, Señor, que nos da la libertad y la gracia de estar aquí. Señor, donde mejor poder estar que en tu presencia, que reconociéndote en nuestra vida, en nuestros caminos. Son tiempos difíciles, tiempos duros, pero reconocemos que tú estás con nosotros, Señor. Dios mío, tú nos das el gozo, la alegría, Señor. Tú nos darás el ánimo, ese ánimo que es de tu Espíritu, Señor, que nos impulsa a seguir hacia adelante, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, tu palabra que es nuestra guía, tu palabra, Señor, que nos renueva, que nos da gozo, Señor, Dios mío, y nos instruye a ser como tú, Señor, a seguir tus pisadas, Jesús. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los que escuchan el mensaje, Señor, que toques sus corazones, Dios mío, que puedas entrar en lo más profundo de nuestra alma, Señor, y enciendas tu luz, esa luz admirable, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que podamos estar aquí, alabar, adorar a Dios, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y a mí el Señor ayer me traía palabra, ayer que me sentaba un rato, ¿no?, a poder preparar el mensaje de hoy. Y bueno, por enunciar algo, lo primero que me hablaba es en los tiempos en los que vivimos, ¿sí? Amén. Digamos que nunca los tiempos de atrás fueron mejores, pero la verdad que estos tiempos están siendo un poco difíciles, ¿sí? Y algo que me hablaba el Señor es, o que yo veo, y el Señor me transmite, pues bueno, principalmente son los valores de la persona, ¿no? Los valores que tiene una persona se van deteriorando. ¿Tú crees en eso? ¿O crees que el hombre en sí, su valor, va mejorando? Vamos mejorando en la forma de vivir exterior, quizás en lo que nos están complementando. La casa, la vivienda, la ropa, los atuendos, los complementos. Pero los complementos no hacen al hombre, amén. El hábito no hace al monje, sino realmente el interior de la persona. Y nos estamos dando cuenta, o no nos damos cuenta, de que el hombre se va no deteriorando exteriormente, sino también interiormente. Interiormente esos valores que no nos han enseñado, sino que nacemos con ellos. Y los vamos poco a poco realizando, elaborando, moldeando, madurando, se van deteriorando y a veces se van perdiendo. Si nos damos cuenta, ahora estaba ahí atrás y decía estos programas nuevos de inteligencia artificial, ¿no?, que lo hacen todo. El otro día mi esposa me enseñaba unas alabanzas y decía, wow, qué alabanza más bien hecha. Y me decía, pues no la ha hecho un hombre, la ha hecho una máquina. Decía, entonces para mí no me vale. Porque para mí la alabanza nace del corazón del hombre, de la persona, sale del interior del alma, o sea, es como una oración. Por lo tanto, a mí no me puede mover. Libros que se hacen en 20 segundos, en un minuto, tú le pones los condimentos que tú quieres ponerle, quiero que sea dramático, o que empiece así, de esta manera, tal, y te hace un libro rápidamente. Y digo, bueno, ¿eso qué significa? ¿De que las cosas se hacen más rápido? Mejor no. Pero algo que sí sucede es que el hombre se va menguando. El hombre se va menguando, pero Dios no va creciendo. Y Dios debe crecer en nuestra vida y los valores principales que tiene el hombre, para mí, como yo compartí aquí, ¿no?, que los valores de la persona se van deteriorando y nos damos cuenta de cómo, a qué dimensiones se va haciendo. A mí me hablaba en estos días, me hablaba el Señor de la dignidad. ¿Sabéis lo que es la dignidad? Los valores que una persona tiene, que han sido formados, creados en ella, los valores que han de ser innatos en un ser humano y no se pueden perder por nada, no se pueden deteriorar. Y la dignidad es algo que se está perdiendo en el hombre. Para mí, yo entiendo y creo que la dignidad no la da Dios, amén, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de honra, Él es digno de presentarnos y darle gracias. Y esa dignidad se la da a su pueblo, se la da a sus hijos. Esa dignidad que la hemos perdido muchos de nosotros, la hemos deteriorado, pues, qué sé yo, en qué situaciones hemos vivido del viejo hombre, del antiguo hombre, porque lo deterioramos. Esa dignidad nos la da Dios. Y la dignidad humana
de cómo fuimos creados y para qué, ponía, ¿no? La dignidad es de cómo fuimos creados. Si leemos el Génesis, a mí me gusta mucho leer el Génesis y fue uno de los libros que al principio más me chocó, porque yo, en esa fe que el Señor me empezaba a dar en mi vida, me costaba mucho creer que el hombre fue creado por Dios. Y recibí a Dios en la situación de ayudarme, de sacarme de mis problemas, pero la fe realmente de creer la palabra de Dios al 100%, tenía mis luchas. Pero al final el Génesis es uno de los libros que más me agradan y más me dan gozo y más confirmo en ellos, porque no es por mi pensamiento, sino es por fe, es por creer realmente. Y no tengo ninguna duda, ¿no? Cada vez lo tengo más claro, ¿no? El Génesis es uno de los libros que más Y la dignidad la perdió el hombre a la hora de probar del árbol de la vida, de querer ser como Dios o más que Dios, o saber más que Dios, de obviar a Dios, de no hacer su voluntad o de no obedecer. Y dice que, creo que era el Génesis, lo tenía aquí escrito, pero bueno, no se lo he dado a los hermanos. Dice que Dios sacó al hombre del Edén y dice que puso unos querubines con una espada grande, ¿no?, para que no pudieran entrar, salvo aquellos que tienen el permiso de la santidad, de la dignidad, de ser dignos de poder estar en ese huerto del Edén, en ese lugar donde tenían todo en su vida, donde tenían sobre todo la presencia de Dios junto a ellos. Amén, ¿me entendéis? Y dice que comerían del fruto de la tierra que ellos poseerían, se labrarían, trabajarían con el sudor de su frente, pero no entrarían en el lugar. Para mí el Edén o el huerto es estar en la presencia de Dios, y Dios nos vuelve a ello cuando recobramos la dignidad con la cual Dios nos creó. Nos hace a su imagen y semejanza, nos limpia, nos prepara, nos hace con el temor y temblor, pero con el respeto de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, que es el principio de la sabiduría. Y esos querubines abren el espacio, el camino, que es Jesús, para que podamos entrar de nuevo al huerto y podamos recibir de nuevo esa dignidad. Amén. Dignidad que hemos perdido muchos, pues, con el pecado. El pecado, ¿qué es lo que hace? Robar, matar, destruir, pero avergonzarnos, sacudirnos, sobre todo avergonzarnos, incluso a veces hasta de nosotros mismos. ¿Cómo hemos podido llegar a esa situación tan denigrante? Y para mí la humanidad está llegando a una situación muy denigrante. En estos días yo compartía con una persona que no era creyente, pero una persona importante. Esta semana el Señor me permitió poder hablar con él y le di testimonio del Señor, le di testimonio de Dios y le dije, era un político, le quise hacer ver cómo están los valores, incluso a veces en las áreas políticas también, con faltar el respeto, con insultos, con estrategias desleales, cuando el Señor lo que quiere es que tengamos esa dignidad, vuelvo a decirlo. Amén. Y a cuánto se ha deformado, ¿no?, el hombre a niveles extremos, ha llegado a situaciones impensables, podríamos decir. Y yo tenía puestos aquí varios puestos, como por ejemplo en qué nos estamos convirtiendo, o a veces ya no es que miremos al exterior, hacia el hombre, hacia la humanidad. A veces uno, cuando llega un momento de su etapa de su vida, que, como dice la palabra de Dios, que paraos en los caminos, deteneos, ¿no?, y escudriñar por las sendas, ¿no?, antiguas, y andad por ellas, te hace que te analices a ti mismo, te confrontes, ¿no? Hoy con mi esposa o ayer hablando decíamos que la palabra de Dios es un espejo donde nos miramos, y no es que nos vemos para condenarnos, pero sí para ver realmente que hay áreas que hay que tratar. Y cuando yo hablo de ello, ¿no?, yo pienso que muchos, yo me acuerdo en mi edad de juventud, que fue cuando conocí a Dios, bueno, una edad ya donde había denigrado mi vida por completo, donde me puse delante de mí mismo y me dije, ¿hasta qué punto he llegado? Impensable lo que yo podría llegar a hacer por causa de... Aquellos tiempos no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo, por causa de apartarme de Dios, por apartarme de la verdad, por apartarme realmente del que me da la dignidad, del que me da honra. El otro día yo compartía, creo que era el Salmo 21, dice que somos reyes y nuestra corona es Cristo. Somos real sacerdocio santo, somos príncipes. Él nos ha quitado nuestras vestiduras sucias y nos ha puesto vestiduras blancas.
vestiduras que ninguno podíamos imaginar. En este mundo nadie las puede encontrar. Y por mucho que queramos ponernos el hábito de monje, nunca lo vamos a poder llegar a encontrar. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, ¿no?, en qué nos estamos convirtiendo, en qué calidad en nuestra vida, qué calidad humana es la que hay. La calidad humana es esos frutos que, como dice aquí, vamos a leer en Gálatas 5:22. Esos frutos que vienen de parte de Dios solamente. No hay hombre bueno, decía Jesús. No hay mujer buena. Solamente hay bueno, decía Jesús. Él era el único bueno. Somos buenos cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Hasta que nos tocan un punto nuestras debilidades, tocan nuestros puntos débiles, ahí es donde saltamos. Pero los frutos espirituales dice que no están sujetos a la ley, son frutos que nacen del corazón cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y el mundo no tiene al Espíritu Santo, el mundo ha desechado el Espíritu del Señor. Por lo tanto hay consecuencias de ley, hacemos leyes para que las cosas vayan bien, intentamos poner reglas, reglamentos para que el mundo esté más o menos en orden, pero las leyes se las saltan, las leyes se incumplen. Dice que aquel que incumple la ley la paga, pero ese no es el plan. El plan es vivir en la gracia de Dios, vivir en el plan de Dios, vivir en la misericordia de Dios, que no recibamos ojo por ojo ni diente por diente, sino que recibamos el perdón de Dios y restauremos nuestras vidas, sabiendo que lo que hacemos o el camino en el que llegamos nos denigra, nos abate realmente. Amén. Y dice Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo digo, Señor, esos árboles, esos frutos escasean, ¿sí o no? Amén. Qué poco amor encontramos en el mundo últimamente. Encontramos, más que amor, encontramos violencia, agresividad, confrontamiento. Que si leemos un poquito más atrás, dice que aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo, aquellos que hacen las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ayer compartía o buscaba la palabra de ser amigos, de tener amigos, de buscar esa confraternidad. Y cada vez tenemos más distanciamiento, incluso hasta con nuestros seres queridos, porque nos estamos deteriorando, nuestra alma se deteriora, no sabemos perdonar. No sabemos tener la capacidad de dejar pasar un agravio sobre nuestra vida. Dejamos de hablar, cortamos ese camino, lo cegamos, el camino de la amistad, de acercarnos, pidiendo perdón o recibiendo el perdón. Y eso nos lleva pues al tiempo en lo que vivimos, sobre todo un tiempo de mucha soledad, donde pensamos que solamente caminamos nosotros por el camino. Y como yo compartí el otro día, nos sentimos tan egoístas que pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de que todo gira alrededor de Dios, de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermano, el fruto del Espíritu es, y yo decía, ¿cómo, Señor, podemos recobrar nuestra dignidad? ¿Cómo el hombre puede recobrar sus valores? Pues volviendo a ser el principio de quien era o que Dios quiere crear en él. Esos atributos que solamente vienen a través de recibimiento de Dios en nuestra vida. Mucha gente que te conoce y te ve dice, wow, qué buen hombre, qué buena mujer eres, cómo has cambiado. Pero no he cambiado yo, ha sido Cristo el que ha cambiado mi vida. Yo de ser una persona pues como era, el otro día le contaba a un hermano quién era y bueno, no quiero decir que ni era malo ni era bueno, pero tenía actitudes y situaciones muy malas, pensamientos muy perversos. Algunos los llevé a cabo, pero ahora el Señor ha puesto un corazón nuevo en mi vida y Dios solamente me lleva a restaurar lo que el diablo se había llevado. Por lo tanto, más el fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales no hay ley. Es necesario que volvamos a recobrar esos valores en nuestra vida. Amén. ¿Dónde podemos recobrarlos? ¿Quién nos puede instruir en ellos? ¿Quién nos puede enseñar a que volvamos a tener esos valores en nuestra vida? Solamente la intervención del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Si en tu casa hay desorden, si en tu casa hay enemistades, si en tu casa hay una batalla tremenda donde tú ya ni puedes tomarlo, nadie puede tomar actuación en ello. Solamente obrando Dios, solamente abriendo las ventanas de tu casa para que Dios entre en tu vida
y Dios ordene lo que está desordenado. Y volváis a los principios con los cuales Dios creó al hombre y la mujer, la dignidad de ese hombre y de esa mujer que se está perdiendo. Y la Iglesia es un instrumento para que recibamos el mensaje, recibamos la palabra, para que, como yo compartí el otro día, que no seamos solamente oidores, sino cuanto más hacedores. Vivimos en unos tiempos donde la Iglesia se llena y esta Iglesia hoy está llena de oidores, pero tenemos que llevarnos el mensaje en nuestra vida. Tenemos que llevarnos el querer que cambie nuestra vida, porque todo tiene una causa, no hay una casualidad, sino todo tiene una causa, y yo creo que la principal causa que hay es el alejamiento del hombre de la divinidad de Dios, de reconocer a Dios en su vida, de reconocer y dejar que Dios obre en su vida. Amén. Para que Dios nos haga mejores personas, mejores humanos. La humanidad necesita a Cristo, el mundo necesita a Dios. No necesitamos ni a Trump, ni cambio de gobierno, ni cambiar las cartas, ni izquierda ni derecha. Todas esas organizaciones filosóficas, políticas que se han creado, todas tienen su fin. Todas al final tienen su caducidad, pero Cristo es para siempre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con unos atributos preciosos. Yo no sé si fue ayer o anteayer, digo, no nos podemos comparar con los animales. Nos quieren hacer como los animales, incluso inferiores que los animales, y no es así. Pero es que nosotros mostramos que a veces somos peores que los animales, en asesinatos, en violencias, en violaciones, cosas inimaginables. Cuando el hombre tiene que recobrar los atributos primarios, y esos solamente son los atributos que Dios nos da. Amén. En Ezequiel 22, versículo 29, habla el deterioro de Ezequiel, que habla en el pueblo de Dios, en los profetas incluso, habla que los profetas, dice que profetizan vanidad, adivinan mentiras, así dice el Señor, y en verdad no lo dice el Señor. Y Ezequiel profetiza sobre eso, ¿no? Sobre realmente la maldición que viene. Y la maldición viene cuando escasea Dios, cuando negamos a Dios, pues la maldición viene por sí misma, porque cuando está Dios, ahí hay vida, y vida en abundancia. Donde está Dios, ahí hay bendición, hay provisión, hay cobertura, hay respaldo, pero cuando no está Dios, no hay nada. Y cuando no hay nada, estás descubierto. Ayer yo leía sobre el rebaño, ¿no? Y decía que no tenemos que estar en rebaño, tenemos que estar en aprisco, tenemos que estar en cobertura, reconociendo a nuestras autoridades, reconociendo a nuestros pastores, y los pastores reconociendo a sus ovejas. Yo me gozo de mis hermanos, yo me gozo del grupo que ha puesto Dios, que nos ha hecho familia, en mi casa, en mi hogar, y expandiéndonos. En mi hogar viven 80 personas, donde el otro día se lo decía a este señor y se quedaba sorprendido de cómo vivimos. Y no tenéis discusiones, no tenéis peleas, no hay esto, no hay divisiones. Nunca la hay, porque tenemos un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Porque tenemos temor y nos sujetamos y nos amamos y nos reconocemos. Y esa es la obra de Dios. Y Ezequías tenía ese sentir, y en el versículo 29 del capítulo 22 dice: y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Te suena esta palabra? ¿Fue ayer o la podemos reconocer hoy? ¿Qué me dices? Esta palabra es hoy, porque la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. Y estos tiempos se están cumpliendo, donde se usaba opresión y se cometía robo. Y vemos que hay robo, que hay injusticia, porque la justicia solamente la trae Dios. Y vemos mucha injusticia del hombre, vemos muchas diferencias de clases sociales, vemos una pobreza tan grande como quizás antes no la ha habido nunca, donde nadie no tiene ni esa porción que yo decía del Génesis, de tener una propia tierra para poder trabajarla. No tiene nada. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho, ¿no? Al extranjero oprimía. Dice: y busqué entre ellos
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Amén. No hallé ninguna sola persona que tuviera la fe suficiente, la integridad suficiente de ponerse en la brecha, de clamar, de ser valiente, de gritar, de clamar a Cristo, decir, Señor, haz justicia en medio de estos tiempos donde me quejo interiormente, pero no lo expreso realmente de la maldad, porque participo también de ella. Porque tampoco quizás he conocido otra cosa en la cual pueda acogerme o agarrarme. Pero dice la palabra de Dios que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que realmente guardara la integridad, preservara la fe. Y si era vallado. Aquel que hace vallado es aquel que reconoce su lugar, su sitio y hace vallado para que no venga el enemigo sobre él. Y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Ese valiente de Cristo que se pusiese en la brecha, que se pusiese delante para que no lo destruyese, y no lo hallé. Y a mí me daba temor y temblor esta palabra. Decía, Señor, que no se apague la llama, que no se apaguen las lámparas, esas lámparas que han dado luz en naciones, que han dado luz en países, que son la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me tiene no andará en tinieblas. Y vemos que las lámparas se van apagando porque viene la tibieza, viene la frialdad del mundo, viene la contaminación, corrupción, y al final no hay quien se ponga delante, junto a mí, como dice la palabra de Dios. ¿Quién irá delante? Y al final nos damos cuenta de que no hay nadie que salga, porque vuelvo a decir, nuestros valores no son esos frutos espirituales que salen espontáneos a la hora de la situación. Amén. Hablando con este señor, que bueno, lo pongo por ejemplo, ¿no? Esta semana me daba una palabra que me tocaba mucho y decía, pues sí. Y le hablaba de una situación, ¿no? Que bueno, ha sucedido en el ministerio, y decía, bueno, donde cuando sucede algo malo o sucede algo injusto, ya la gente nos echamos la mano a la cabeza y lo primero que hacemos es retroceder, es juntarnos con la mayoría que supuestamente lleva la razón. Si toda la gente lo dice, será por algo, ¿sí? Quizás todo lo que pensamos en estos tiempos, si toda la gente va por este movimiento social, será por algo. Si a esta persona le han etiquetado de esto, será por algo, ¿no? Y somos propensos, no, somos expertos en la crítica y en rápidamente en señalar y apartarnos. Y en no ser fieles como Ruth, que estuvo junto a Noemí y dijo, no te dejaré hasta el final. Donde tú fueres, yo iré. Donde tú murieres, yo moriré, porque tu familia es mi familia. Punto. Y esa es la preservación de la dignidad del Hijo de Dios. Y este señor me dijo, dice, mira, los tiempos más difíciles que yo he vivido en mi profesión, donde necesité, dice, yo tengo capacidad de poder mover, de poder hacer, de poder llamar y que vengan, pero llegó un momento en que se paró todo y fue donde la pandemia, donde nada ni nadie podía ayudar, todos se encogieron, todos se resguardaron, todos se protegían a sí mismos. Dice, solamente una persona, un pastor de una iglesia, fue el único que me abrió la puerta a las personas que estaban fuera. Y dije, nosotros también lo hicimos en Madrid, en todas las partes de España. Y dice, no os conocía. Si os fuera conocido, os fuera llamado. Pero esta persona ha sido vituperada, ha sido calumniada, ha sido insultada, ha sido denunciada. Dice, pero a mí, que no me hablen de él. Porque cuando busqué una persona en el mundo que me ayudara a poner la mano en la brecha, miré a derecha, lo encontré a él. Amén. Y el Señor no se devalúa, el Señor nunca va a perder sus virtudes. Cuando tú busques a Cristo lo vas a encontrar. El Señor no va a mirar cómo está la situación, cómo está la vida, o qué has hecho, o lo que no has hecho. Solamente que cuando tú busques a Dios, Él va a estar ahí, en la brecha. Él va a estar en la mano, Él va a ser el buen amigo, porque amigo es mejor que hermano en tiempo de dificultad o en tiempo de aflicción. Amén. Por lo tanto, hermanos, no podemos perder esa esencia, ¿no? Que yo ayer, esos valores que no son por ley, sino son por frutos espirituales, brotan del corazón de aquel que es íntegro, recto, puro, santo, que tiene a Jesucristo en su vida. Amén.
Imagínate que estás clamando, y he escuchado tantas situaciones de gente que estaba pasándolo mal y ha gritado y nadie le ha ayudado. Situaciones de personas que he visto que la estaban robando en la calle y nadie ha salido en defensa de ellos. No vaya que a mí me suceda, no vaya que a mí me golpee. Cuántos leprosos salían a los pies de Jesús y cuántos religiosos se apartaban. Pero Jesús extendía la mano y les abrazaba y les decía, yo quiero sanarte. Amén. Ellos ponían la mano, Jesús ponía la mano en la brecha. Por lo tanto, hermano, yo hoy te digo esa palabra, ¿dónde está ese hombre, esa mujer? Y no lo hallé. Yo me viví en circunstancias muy difíciles y la verdad que no he visto a uno, he visto a muchos hermanos ahí en el pie de la brecha, muchos hermanos que han estado ahí. Y me gozo de ello, de saber que la familia de Cristo es grande, de que la fe está en muchos y que están ahí. Amén. En el Salmo capítulo 8, fíjate qué versículo, qué salmo más bonito. Salmo 8, versículo 3. Dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Amén. No tenemos honra si no nos la da Dios. La honra pensamos que nos la da el dinero, la economía, pero el hábito no hace al monje. Tú puedes tener todo el oro del mundo, pero si en tu corazón hay, pues no lo sé, envidias, pleitos, para nada vale. Amén. La honra la da Dios. Dios es el que nos viste de gloria. Dios es el que nos da la honra. Su presencia es la que nos da luz. Nosotros somos lámparas, pero si no tenemos el aceite y la luz de Cristo, nada somos. Por mucho que estudiemos, por mucho que nos preparemos en este mundo, por mucho que tú quieras que tu hijo, porque quiera ser no sé qué, si no conoce a Jesús, si no tiene un encuentro con el Señor, si no Dios le derrama de sus frutos espirituales, no va a tener honra. Perdona que te diga. Puede ser educado, puede ser conocedor, puede ser profesional, pero a la hora de la verdad no hay frutos. Fruto de amor, de paz, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe, no los hay. Amén. Por eso falta honra en estos tiempos, porque no se reconoce a Dios. Los políticos no se pueden reconocer con honra, pueden llevar trajes, pueden llevar corbatas, pero no tienen la honra porque están apartados de Cristo. Y de su boca sale como una fuente que es agua amarga, porque el agua dulce solamente nos la da Cristo en nuestro corazón. Amén. En Salmo 8, versículo 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Viendo la majestuosidad de Dios y como yo he dicho antes, después de que Dios te da claridad, te da luz, te quita las dudas, te quita las interpretaciones, las teorías y te da la base de creer en Dios al 100% y saber que Dios le ha creado todo. Cuando ves las maravillas, cuando viajas o cuando ves algo, cuando ves la perfección de Dios, entonces te preguntas, como dice aquí la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pues así dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. La dignidad del hombre en el escalafón que podamos decir, pues estaban los ángeles, los querubines, que son santos, son divinidad, son divinos. No son humanos. Y después está el ser humano. Tú imagínate a qué punto nos estima Dios en nuestra vida. Pero no por lo que somos ni lo que hacemos, sino por lo que podemos hacer o tener si Dios está con nosotros. Amén. Por lo tanto, no sé qué estima tienes en tu vida. Hay mucho que dice, yo no valgo para nada. Pero Dios sí te estima mucho porque Dios pagó sangre por ti. Dice que compró naciones y para comprar tu vida. Amén. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate, ¿no? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y Dios nos da ese señorío de que podamos
podamos ejercer el señorío del reinado, de implantar el reino de Dios y su justicia, ¿no? De tener la influencia, el poder, la autoridad, de poder cambiar lo que es desierto en campos fértiles, ¿no? La obra del Señor en nuestra vida. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo te quiero hoy dar la estima, ¿no? de que vales mucho. Amén. De que vales mucho, y no por tus obras, sino por cómo fuiste creado. Y es una pena que desperdicies lo que Dios ha creado en ti, en tu vida, lo que Dios ha derramado en ti. Yo el otro día le compartí a un hermano, decía, mira, para mí una de las cosas que me han gozado en el Señor es reconocer qué quería Dios de mi vida. Se lo compartí a mi esposa. Durante muchos años, sin saber qué de mí o qué hacer para mí, de mi vida, hasta que Dios vino a mi vida y me dijo, tú eres un escogido mío. No es que yo te voy a llevar a predicar o a llevar a una iglesia, porque si te digo la verdad, hermano, a mí estar aquí me cuesta mucho. Estar aquí en la iglesia me cuesta mucho, porque soy un hombre introvertido, soy un hombre vergonzoso, soy un hombre que soy falto de palabras, pero el Señor me da esa obligación de hacerlo, porque para mí es una responsabilidad de parte de Dios, pero sobre todo el darme la orientación de para qué estoy en esta vida. Y en esta vida es para reconocer a Dios en todos mis caminos, en todo mi caminar, desde el lunes hasta el domingo. Yo no alabo a Dios un domingo, yo alabo a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto, sirviendo al Señor. Y no me pongo, por ejemplo, pero porque me considero como Jacob decía, como un gusano, pero sí entiendo realmente cuál es realmente la palabra, la verdad. Y la verdad es desatarnos, la verdad es no denigrarnos, la verdad es acercarnos más a Dios y apartarnos más de lo que nos quita esos atributos que nos da Dios. Amén. Por lo tanto, reconoce a Dios en tu vida y verás cómo Dios te valora, te hace de nuevo la vida sobre ti. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Y seguro que hay muchas personas que están aquí que se sienten incluso hasta avergonzados por acciones que han hecho. Muchos se sienten abatidos. Leía que cuando es un estudio, que no sé si será real, pienso que quizás sí, que para el año 2030 o más adelante la enfermedad más propensa será la depresión, será la tristeza, será la angustia de personas deprimidas que van sin rumbo por este mundo. Muchos que pensaban que cuando fuesen mayores, llegaran a su madurez, podrían hacer esto, llegar a hacer aquello, pero al final se han dado cuenta de que están vacíos por dentro y muchos quieren llenarlo y se han llenado de cosas que le han corrompido y al final totalmente se han pervertido. Y hoy el Señor te llama a que vuelvas a sus caminos, a que lo reconozcas más, a que realmente lo reconozcas en tu vida y verás cómo Dios empieza a restaurarte, a poner los valores, esos valores de esos frutos espirituales que estamos compartiendo, que solamente vienen a través de Él. Señor, gracias por haber traído tu palabra, tu mensaje, Señor, que lo que nos hace es reconocer nuestra vida, reconocer nuestros caminos, siendo como somos, que nos justificamos en todo, que buscamos nuestra propia justicia, Jesús. Señor, que hoy queremos ponernos delante de ti, mirarnos a nosotros mismos, cómo está nuestro corazón, si hay enojos, si hay contiendas, si hay pleitos, si hay envidias, Señor, y pedirte que nos ayudes a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra alma. Señor, a que seas tú el que nos renueve, Señor, nos restaure, como dice tu palabra,
y volvamos al principio al cual tú nos has creado. Y el principio es preservarnos, es llevar tus atributos, es, Dios mío, como dice tu palabra, a tu imagen y semejanza, Señor. Dios mío, este mundo nos corrompe, este mundo nos deteriora, el exterior nos va desgastando, pero el interior tú lo preservas. Que nuestro interior esté preservado por tus querubines, por tu espada de fuego, que no deja entrar nada contaminoso, que tu Espíritu Santo nos preserva como el arca de Noé, nos calafatea nuestra alma para que no entre ninguna impureza, no nos contamine, no entre ninguna raíz de amargura, no nos leudemos, no nos envenenemos, sino que nuestro corazón sea un corazón limpio, recto, Señor, y que tú, Señor, hagas tu obra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los que te escuchan y están alejados de ti, Señor, que reconozcan que te necesitan, reconozcan que necesitan limpiar el camino por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, trae ese temor y temblor a nuestras vidas, de que te necesitamos para que nuestra vida sea una vida buena y podamos en este mundo ser útiles para nuestras familias, ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, para que seamos fuentes de agua dulce. Gracias a ti, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.